Pues desplazamiento que es en una dimensión, que es básicamente el cambio de la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial. Tenemos la velocidad media, también que básicamente mide que es el cambio de la posición dividido entre el cambio del tiempo. Que esa velocidad es una velocidad única para todo el periodo, ¿verdad? Y y, pues tendría una dirección, ¿verdad? Una dirección asociada, al igual que el desplazamiento. Vimos que tenemos dos desplazamientos, los podemos sumar. Y, y luego vimos un par de ejercicios. Eh, no recuerdo si subí las notas de clase, pero las notas, vamos a ver, deben de estar aquí, ¿verdad? En este archivo que yo les puse, ¿verdad? Si por alguna razón ustedes ven que no las he subido, me dicen y yo las subo, yo las tengo por aquí. Eh, y después vimos el módulo de la velocidad, que era básicamente el cambio de la distancia entre cambio y tiempo, pero con signo positivo, que es solo el valor absoluto. Y vimos la velocidad instantánea, que era básicamente el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En el caso de la velocidad instantánea, el delta t es un delta t que tiende a cero, y al igual que el delta x, son cambios infinitesimales. Entonces la velocidad es básicamente la derivada. Si la velocidad es constante, digamos, si la velocidad instantánea fuera constante en todo el trayecto, la velocidad instantánea sería igual a la velocidad media. Y luego la velocidad relativa, básicamente lo que necesitamos hacer es, tenemos dos marcos de referencia y definimos nuestra velocidad respecto a un marco. Entonces, por ejemplo, eh, si yo me muevo a una velocidad, qué sé yo, de 5 kilómetros por hora con respecto al marco A, la velocidad relativa con respecto al marco O sería la velocidad relativa en el marco A más la velocidad relativa del marco A. Este, entonces simplemente es una suma de velocidades. Hay que ver también la dirección, que es importante. Y bueno, ahora vamos a ver ejercicios. Y entonces vamos a seguir con lo que es la aceleración. Bueno, recuerden lo del sistema de referencia. Un sistema de referencia es bueno, un sistema de referencia es un objeto material cuyas partes están en reposo. Entonces la aceleración. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad instantánea.
Eh, Esa es la aceleración. Podemos también definir una aceleración media, y esa se define como básicamente el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, donde este delta t, delta v sería el cambio de velocidad en el periodo y delta t el cambio de tiempo. Pero esta no sería la velocidad instantánea, sino que este delta v sería simplemente w menos v1. Entonces le llamaríamos aceleración media a este delta v entre delta t. Si vemos las unidades, entonces las unidades del delta v, que es velocidad, son metros entre segundo, y las unidades del delta t son segundos. Entonces las unidades de AM serían metros entre segundo al cuadrado. Por otro lado, para la aceleración instantánea, entonces, la definición es esta. El límite cuando delta t tiende a cero, de dv delta t. Esto es lo mismo que decir el dv de t, y vean que el dv es d de x, perdón, dx de t, que es lo mismo que la segunda derivada de x con respecto a t. Entonces esa es la definición. En física, nosotros no somos tan estrictos con las derivadas y muchas veces se tratan como si fueran simples fracciones. Esto se debe a que generalmente las funciones que utilizamos se portan bien. Eh, entonces, por ejemplo, vean que aquí yo sustituí el dv por el dx de t y encontré que es dx al cuadrado t cuadrado. Pero también uno podría hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, vean que la dv de x, perdón, dv de t, entonces uno podría hacer lo siguiente: yo si multiplico por dx de x abajo, entonces yo podría escribir dv, agrupo este con este, dv de x por dx de t, esto sería igual a v de v de x, ¿verdad? Entonces esta es otra cosa que uno puede hacer. Básicamente lo que hace es relacionarnos la velocidad y la posición con la aceleración. Esto sería para casos en los que, digamos, uno no tiene el tiempo, solo le dan la trayectoria y la velocidad, y a partir de eso puede resolver. Esto no se va a hacer mucho, de hecho no creo que vaya a salir en algún problema que utilicemos, o tal vez sí se pueda utilizar, pero es para que vayan viendo el tipo de cosas que uno puede hacer, eh, y es que se necesita. Ok, entonces veamos un ejercicio sencillo. Eh, Estos son los que vienen en el libro. Vamos a ver cuál era. Entonces dice que un coche se mueve a 45 kilómetros por hora en el tiempo cero. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a anotar los datos y
etiquetarlos para saber qué es qué. Entonces yo le voy a poner al tiempo cero, tiempo inicial le voy a poner cero, eh, y entonces en ese tiempo la velocidad del coche es 45 kilómetros por hora. Dice que acelera de forma constante. Dice que la aceleración es de 10 kilómetros por hora por segundo. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Y nos piden la velocidad en el tiempo eh, final es igual a 2 segundos. Entonces aquí como la aceleración es constante, cuando la aceleración es constante, esto implica que la v es igual a la v media. Entonces puedo usar simplemente las fórmulas de velocidad media. La aceleración por definición era el delta v entre el delta t de su v final menos su v inicial entre t final menos t inicial. El VF es el que no sé, la velocidad inicial es este cero que puse, que es 45 kilómetros por hora. Y el tiempo inicial es cero, el tiempo final es 2 segundos. Me faltó la... Entonces, bueno, vean que aquí esto va a ser simplemente 2 segundos, lo puedo pasar a multiplicar la aceleración, sería 2 segundos por la aceleración que es 10 kilómetros por hora por segundo. Entonces ahí se me van a cancelar los segundos y eso es igual a velocidad final menos 45 kilómetros por hora. Y simplemente lo despejamos pasándolo al otro lado, entonces nos da que la velocidad final es 20 más 45 kilómetros por hora. Era un problema sencillo para calentar. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. vamos, como qué tan necesario es, como para no perder el hilo a la hora de estar haciendo como esas, digamos, operaciones, como ir llevando siempre como las unidades, por así decirlo, o sea, los segundos, los kilómetros por segundo. ¿Usted cree que sea importante así como irlo trasladando en casi que cualquiera de todos los despejes que uno vaya haciendo, de todas las fórmulas, todo eso? No es necesario. Yo creo que eso depende más de uno, ¿verdad? Porque a veces uno, si uno es medio distraído, pues se pierde fácilmente, entonces tiene que manejarlo de forma diferente. Yo lo que sugeriría entonces es que, por ejemplo, ustedes cuando empiecen a resolver problemas, vayan viendo, y si ustedes ven que al final fallan mucho en las unidades, entonces empiezan a apuntarlas en más pasos. La otra forma de hacerlo es eh, cambiando todas unidades del sistema internacional o trabajando solo con las letras, por ejemplo. Vean que en este caso yo tengo la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre eh, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ¿a qué me refiero yo con resolver primero? eh, resolver resolver antes de sustituir sería, yo quiero la velocidad final, entonces yo esto lo puedo despejar simplemente, A es igual a T final menos T inicial, es igual a velocidad final menos velocidad inicial, y luego entonces despejo aquí, me queda A T final menos T inicial más velocidad inicial, esto es igual a velocidad final. Si yo lo hago de esta forma, entonces es más fácil, porque yo veo, aquí tengo velocidad, entonces aquí tengo velocidad, esas unidades van a estar correctas. Y después aquí aquí tengo aceleración y aquí tengo tiempo, entonces esto va a tener metros por segundo al cuadrado, por ejemplo, o kilómetros. Aquí, kilómetros, aquí tengo kilómetros
por hora por segundo y aquí tenía segundos. Entonces ya cuando se cancelan me da kilómetros por hora y me da las unidades de velocidad. Entonces en este caso, ven que yo les despejé la fórmula y verifiqué las unidades viendo cada símbolo que tengo, las unidades de cada símbolo. Y entonces de esa manera no tengo que andar jalando las unidades. Nada más verifico las unidades que estén correctas al final. Esa es una parte. Y la otra, entonces, es eso, es hacer la conversión a un sistema de unidades. Por ejemplo, ya que aquí la aceleración la dan en kilómetros por hora por segundo. Usted tiene velocidad en kilómetros por hora. Aquí no hay problema porque le dan el tiempo en segundos, entonces se le va a cancelar. Pero si le dan la velocidad en metros por segundo, entonces yo lo que hago primero es cambiarlas a las mismas unidades todas y después empiezo a trabajar. Estas son las recomendaciones. No es necesario en todos los pasos, pero en algunos sí es bueno para verificar. Ok, ok, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Ok, vamos a hablar más del movimiento con aceleración constante. Entonces, al igual que en el caso de V constante, V constante implicaba que el V es igual al delta M, el Vm es igual a la velocidad instantánea. Bueno, y esto implicaría también que el A es igual a cero, que el V es constante. En el caso de movimiento con aceleración constante, entonces si A es constante, entonces A es igual a la aceleración media. Entonces, en ese caso, nosotros podemos usar eh, la aceleración media. Entonces, la aceleración media, que era delta V entre delta T, es igual a una velocidad final menos una velocidad inicial, T final menos T inicial. Generalmente ponemos nuestro punto en T igual 0. No siempre es el caso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, eh, se puede a veces poner simplemente de esta forma. Pero hay que tener en mente eso, ¿verdad? Muchos problemas a nosotros nos dan este, bueno, si es un problema que tiene distintos pasos, ¿verdad? Y ya el, eh, perdón, distintos, sí, distintos pasos, entonces inicialmente yo empiezo con una velocidad y una aceleración, y en otro instante cambia, entonces ya ahí el t, tengo que tener un ti si lo divido en tramos, por ejemplo, digamos que tengo algo así, que esto sea velocidad y esto sea tiempo, entonces ven que, eh, digamos, aquí tengo, este sería para este tramo de acá, este sería el T inicial y el T final, para este de acá, este sería, este sería el T inicial y el T final. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ok, en el caso de que la aceleración era constante, vimos que la aceleración era el dv de t. Entonces, básicamente lo que hacemos es integrar. Ustedes deben estar bastante familiarizados con el procedimiento. Entonces, esto sería dv es igual a a de t. Entonces, el v sería la integral de a de t, que sería igual a un a por t más un v0. Entonces, básicamente esto lo que nos dice es, en una gráfica, y tenemos velocidad y tenemos tiempo de este lado, tenemos una gráfica lineal. El intercepto con el eje Y nos va a dar la velocidad inicial y la pendiente va a ser la aceleración.
Eso es lo que nos dice esta ecuación. Cuando A es constante, cuando A es igual a la velocidad media y es constante, entonces la velocidad media se puede calcular como un medio de la velocidad inicial más la velocidad final o la velocidad dividido entre 2. Después vamos a ver cómo se deriva, pero uno lo puede derivar básicamente de sustituyendo calculando la velocidad de esta forma y sustituyendo en la fórmula para obtener la velocidad media. Entonces, si Vm es igual a V0 más V, que es como los añadido entre 2, entonces eso implica que el desplazamiento es Vmt, se puede escribir como V0 más V entre 2 por T. Ojo, todo esto es para A constante, ¿verdad? Hay que acordarse bien de eso, que esto es para velocidad constante y aceleración constante. Y ahora podemos sustituir, vemos que el V es V0 más A por T. Entonces esto lo podemos sustituir aquí y encontraríamos que el delta X es igual a V0 por T más A por T al cuadrado entre 2. Esta sería esto nos daría básicamente, vean que tenemos a partir de, ocupamos dos valores, donde dice que no diferencié bien el más de dónde está eso. Profe, creo que es en la fórmula lo que el compañero se refiere. Sí, pero no sé en cuál parte es. Vamos a ver, ¿es aquí o aquí? No, en la última página. Aquí. Ajá, donde dice delta X igual V sub 0, T más A, T a la 2 sobre 2. ¿Y por qué no va a estar bien? Vamos a ver. Cuando No, lo que dice el compañero es que se le confunde la T del más, eso es. Ah, que se confunde la T del más. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerla diferente. Así. Ah, es que cuando digo diferente, yo pensé que estaba hablando de llevar. Bueno. Ok, entonces ya tenemos una forma, a ver que ocupamos una velocidad inicial y una aceleración para encontrar el delta X. Otra cosa que podemos hacer es sustituir el T y tenemos que V0 más el VMT. Entonces el VM yo lo sustituyo por V0 más V entre 2. Y vean que el T lo puedo sacar desde esta de acá. Entonces yo lo puedo despejar. Entonces ahí me va a quedar V menos V0 es igual a por T. Pero esto implica que el T es igual a V menos V0 entre A.
Entonces ahora, este de acá, yo lo puedo sustituir en el delta x para encontrarlo en términos de solo de las velocidades. V0 más V, por V menos V0, entre 2 por A, y esto es V al cuadrado menos V0 al cuadrado entre 2 por A. Vean que esto solo se puede para velocidad constante y aceleración constante. Si no fuera la aceleración constante, pues, puede resultar más complicado. Primero porque la velocidad, por la velocidad media, que no sería esta fórmula. Bueno, falta la parte de integración, entonces hagamos perdón, un ejercicio. Y vamos a buscar este otro. El, el texto de este ejercicio está un poquito enredado, pero más o menos dice lo siguiente. Entonces dice que, digamos que usted tira a launch debe ser, bueno, cualquier objeto. Usted lanza el objeto a través del río, eh, del punto A al punto B, que está opuesto a, las, a los costados, bueno, a los márgenes del río. Eh, y va en una línea recta desde el punto A hasta el punto B y se forma un ángulo alfa. Tenemos el viento que sopla en la dirección U, que es completamente perpendicular, y siempre hace ángulos de 90 con las orillas, perdón. Ahora el barco tiene este, una vela que hace un ángulo beta con la dirección de movimiento. Hay que determinar la velocidad con respecto a la orilla. Y la pregunta es si se puede utilizar esto para encontrar la velocidad del río. Entonces aquí lo que nos dice el problema es lo siguiente. Entonces digamos que el río tiene una velocidad que es v, que puede ser para acá o puede ser para acá. Pero bueno, entonces pongámosle la velocidad del río. Va a ser velocidad del río en y inicial más la velocidad la velocidad del río inicial en x más la velocidad del río en y. Luego tenemos la velocidad del objeto. La velocidad inicial del objeto va a ser la velocidad del objeto en x0 más la velocidad del objeto en y0.
Y esto nos daría la velocidad relativa del objeto con respecto a la orilla. Esto porque, vean que digamos inicialmente, bueno, digamos, imagínese un barco. Entonces usted mide, o un carro, usted mide la velocidad en el carro cuando usted va en el carro. El carro le indica ahí la velocidad. eh, y cuando usted va en el río, usted se tiene que imaginar que el río se va moviendo. Entonces, la velocidad que mide uno aquí es con respecto al río, no es con respecto al punto en reposo. Entonces, la velocidad con respecto a la orilla sería la velocidad del río más la velocidad del objeto. Entonces, la velocidad con respecto a la orilla, eh, digámosle, ahí le llaman banks, pongámosle, entonces sería la velocidad relativa más la velocidad del objeto. Y aquí el otro punto que falta es lo de la vela. Profe, No, perdón, sí, ¿qué significa esa VB, eh, la última velocidad que puso? es la velocidad con respecto a este punto, ponerle con respecto a la orilla. Pero V, digamos, ¿qué significa la V chiquitita? Es que aquí le llaman bank a la orilla. Ah, ok, ok. Si le Está bien, pongo, sí. la voy a confundir con la velocidad del objeto, por eso le puse ese nombre. Ok, Para no- ok. Gracias. Esa es la velocidad con respecto a este punto, ¿verdad? La otra velocidad que falta es la velocidad eh, porque la vela lo que va a hacer es, va a empujar el objeto en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, básicamente la vela le puede generar solo impulso en el mismo sentido en el que ella viaja. Entonces, este ángulo de acá, eh, básicamente lo que vamos a querer hacer es ver cuál es la proyección de esta velocidad sobre la vela para ver cuánto es eh, lo que lo impulsa en el sentido Y. Entonces, para eso, digamos, si yo tengo el ángulo, eh, esto es beta, vean que este es alfa, y vean que el U es completamente perpendicular. Entonces, el U, la dirección de U, si yo lo pongo, este sería el U. Entonces, el ángulo de U voy a ponerle beta vector para, para hacer un vector. Entonces, ese ángulo de acá, yo lo puedo calcular como sería alfa más beta, que es la suma de estos dos pedacitos. Le tengo que restar este de 90, ¿verdad? Porque no es un ángulo de 90 con la orilla, en los medios. Entonces, la proyección o la componente eh, de U con respecto a la vela, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿usted hizo un ángulo de 90 entre U y Voy a por volver. así decirlo, el eje X? Voy a hacerlo de nuevo para que sea más claro. Es que ya se me acabó la página. Vamos a ver si puedo copiar todo esto y pasarlo a la otra página para que me quede más espacio. Entonces, este es
Digamos que aquí tengo el U, este es el movimiento, este sería alfa, y este de acá es beta, ¿verdad? Tengo este ángulo de acá, que son 90 grados, ¿verdad? Y tengo, entonces, este ángulo de acá que voy a llamar gamma. Entonces, este gamma, ustedes ven que es alfa más beta. Y tengo que quitarle este 90. Ahora sí. Ok. Suave, profe, no entendí Profe, el gamma. sí, profe, gamma no sería alfa más beta menos 90. Sí, ese es pi medios. Pi medios son 90 grados. Pero, profe, el gamma es el que está, digamos, como desde esa recta hasta, o sea, Bueno, haciendo toda la vuelta. sí, es que este es su, ¿verdad? El gamma es eh, ve que el beta es esta parte de acá. Todo este ángulo es beta. Y este de acá es alfa. Entonces gamma es alfa más beta menos los 90. Ahora sí, este es alfa. Y todo esto es beta. Y entonces yo tengo que quitarle para obtener tener gamma, yo tengo que quitarle este pedazo de acá. Entonces es, eh, no, perdón, el beta es este pedazo de acá. Me queda un montón, entonces lo verde más lo celeste es alfa más beta, pero tengo que quitarle el ángulo recto, que son 90 y medio. Ahora sí, 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 ya, profe. Gracias. Profe, yo me perdí ahí con cuál era beta. beta es esta parte de color celeste. Vea que aquí este es el movimiento del objeto, ¿verdad? Profe, ¿y por qué es que le quita el 90? Si ya le está sumando el alfa, ¿no? Porque yo quiero el ángulo entre entre U y el objeto este. Vea, aquí está, eh, esta es la vela, ¿verdad? Esta es la vela y este es U. Entonces, el viento pega por acá y yo quiero la proyección de esto en el eje Y, ¿verdad? Para ver cuánto lo va a impulsar en el eje Y cuánto lo impulsa en el eje X. Entonces, para yo calcular la proyección, ocupo ese ángulo. Hagámoslo, hagamos esto del ángulo nada más para quitar la parte de vectores y resolvemos el problema olvidándonos de ese U. Pero solo veamos la parte geométrica y la proyección. ¿Queda claro cómo se obtiene el gamma? A mí sí. Para mí sí, profe. ¿Alguno que tenga la duda? Yo sé que puede estar medio confuso, pero la idea es que digamos, ir practicando estas cosillas y que ustedes vayan viendo la forma de resolverlo. Entonces, Profe, si lo sí, podría volver a explicar, a mí me serviría porque todavía no le capto muy bien. entonces vean. Este es el movimiento del objeto. Esta es la vela. Y este es U. ¿Ok? Entonces, este ángulo de acá es beta. Este ángulo de acá es alfa.
Entonces hagamos este con 2 rayitas, este con una. Y ahora el que yo quiero es el ángulo, este que donde tengo 3 rayitas. El ángulo U entre la vela y el ángulo entre la vela y entre U. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular las proyecciones, entonces necesito ese ángulo. Entonces ven que, bueno, como este U es perpendicular a este eje, entonces el ángulo este de acá va a ser 90. Entonces yo sumo alfa, que es este pedacito, de allí llego hasta acá, sumo alfa, beta, llego hasta acá, pero me incluye todo este pedazo de aquí. El celeste lo está incluyendo, si yo sumo alfa y beta, entonces tengo que restarlo. Y ese pedazo celeste es un ángulo de 90, entonces lo resto. Ahora sí. Ya Listo, le profe, capté más gracias. o menos de- Sí, yo también. Ok. Entonces, bueno, si hacemos el U junto con un vector unitario en la dirección de beta, digamos que este es el de beta, pongámosle así. Entonces esto sería U por el coseno del ángulo entre ellos, que es que sería, ¿cuánto era? Alfa más beta menos pi medios. Esa es la proyección. Y esa proyección sería sería esta. Este pedacito de por acá. Puedo encontrar también la parte que se proyecta del beta sobre, bueno, ya con ese ángulo yo puedo hacer varias cosas. Puedo encontrar la componente que va en este sentido y la componente que va en este otro sentido, ¿verdad? Pero ignoremos entonces, para resolver el problema, ignoremos ese U, veámoslo solo como un ejercicio de álgebra para no hacernos más enredos. Y simplemente entonces tenemos el objeto que se mueve con una velocidad relativa, una velocidad del ruido y una velocidad de la persona que se mueve. Entonces eso es como, de nuevo, como ir en una banda de estas que se mueven. Si yo voy a 5 kilómetros por hora y la banda va a 2 kilómetros por hora, entonces intuitivamente uno sabe que se tienen que sumar porque uno ve que va mucho más rápido que si fuera solo, que si no fuera por la banda. Entonces la velocidad O, la velocidad B, que es la velocidad con respecto a la orilla del objeto, va a ser la velocidad del río XO más la velocidad del objeto con respecto a X, sí, más la velocidad del río con respecto a Y más la velocidad del río con respecto del objeto en Y. Otro. En este tipo de problemas, entonces generalmente, bueno, ya aquí ya tengo la velocidad. Tengo la velocidad en X y tengo la velocidad en Y. Entonces, cuando esa velocidad constante, yo lo que necesito es determinar cuánto tiempo tardan en hacer el recorrido. Entonces, un punto importante es el siguiente. Para yo cruzar todo el río, yo necesito recorrer esta distancia. Digamos, le vamos a llamar Y. También esto es y esto es X. Para yo recorrer toda esa distancia, entonces sí, voy a necesitar cierto tiempo. El recorrido de esta distancia es independiente de lo que yo recorra en el eje X, entonces yo lo puedo separar. Si yo puedo decir, por ejemplo, que para recorrer la distancia Y, entonces yo diría un delta Y
sería igual a VR de 0, que es la velocidad del objeto, más V0 y de 0, por el delta t. Y hago lo mismo para el x. V de x0 más V0 y de 0, delta t. Entonces vean cuál es la diferencia. Como yo tengo velocidad relativa y el objeto se mueve, tengo una velocidad adicional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el río se mueve en el mismo sentido que yo voy, entonces avanzo más rápido y el tiempo va a ser menor. Si me muevo en otro sentido, si el río se mueve en un sentido diferente, va a disminuir mi velocidad, entonces voy a tardar más. Entonces, por ejemplo, bueno, y aquí tenemos estas relaciones. Vean que el tiempo, ahora de nuevo, el tiempo que yo tardo en cruzar, es el tiempo que yo tardo en ir de este X a este X. Entonces yo uso el mismo tiempo. Es el mismo, cuando yo lo separo las dos ecuaciones, yo utilizo el mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, este ángulo es alfa, entonces yo puedo hacer, si yo divido eh, el delta y entre el delta x, sería delta y entre delta x, eso tiene que ser igual, vean por definición, sería este entre este, sería la tangente de alfa, y esto es igual a VR-Y0 más V0Y0 entre VR-X0 más V0Y0. ¿Verdad? Generalmente nos dan las velocidades del río inicial y nos dan la velocidad del objeto inicial. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que la velocidad del objeto, si nos dan solo la magnitud, si nos dicen que el objeto se mueve inicialmente, cuando entra el río con una velocidad de, digamos, 3 metros por segundo, bueno, la rapidez, nos dan la rapidez, entonces esta velocidad va en este sentido, y podemos encontrar el Vx y el Vy a partir de eso. Entonces este es alfa, entonces recuerden que V era V coseno de alfa y más V seno de alfa j. Si esto es la magnitud, entonces vemos que el Vx es 3 coseno de alfa metros por segundo y el Vy es igual a 3 seno de alfa metros por segundo. Entonces a partir de eso yo puedo resolver y encontrar la velocidad del río o encontrar cuánto tardo en recorrer el trayecto. Ok, el punto de este ejercicio más que todo es que practiquen un poco esto de los vectores y vean cómo se utiliza la velocidad relativa. Creo que terminó siendo más enredado por esto del beta. Por aquí tengo otro ejercicio, tal vez un poquito más claro ya con más números. Profe, perdón, es que no entendí por qué tangente del ángulo, esa La última tangente. parte. Este de aquí. Ah, ajá, lo último, sí. Ok. Vea que este es el ángulo alfa. La tangente por definición es el cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? El delta y o el y. Y el adyacente sería el delta x. Ok, sí, está bien, gracias. De nada. Tomamos un receso y regresamos en unos 10 minutos. Profe, bueno, no, si quiere cuando volvemos, tengo una duda. Sí, perfecto. Y tengo otra de Sofía, entonces cuando regrese. Ok. Ok, voy de nuevo entonces a repetirlo para que nos quede por ahí. La velocidad, la aceleración y la posición son funciones del tiempo. Entonces eso quiere decir que
por ejemplo, la velocidad, la aceleración es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces yo la puedo integrar y obtener la velocidad. Luego esta velocidad, que es una función del tiempo, la puedo integrar y obtener la posición. Por cada integración, yo, como es una integral indefinida, yo voy a necesitar una constante para resolver un problema en específico. Eso quiere decir que para la velocidad voy a ocupar una constante, una condición inicial, y para la posición voy a ocupar otra, que va a ser la posición inicial. Obviamente uno ocupa también la aceleración y algún otro parámetro dependiendo de lo que nos pida en el problema. Pero cada integración nos va a obligar a tener una condición inicial. Profe, una pregunta. Entonces esto al final, lo que sale x igual a todo eso, es la respuesta de de la integral de arriba. Exacto. Ah, Exacto. Es la gracias. integral total. Y esto es para A constante, ¿verdad? Es muy importante para A constante. Hay que recordar eso. Vean que si, por ejemplo, nuestro A fuera, por ejemplo, 3t, entonces a la hora de integrar el v sería, el problema es que este A ya se integra. Entonces el v sería la integral de A de t, esto sería entonces 3, y un t aquí sería t al cuadrado entre 2 más sobre 0. Entonces ya ahí ya no va a ser lo mismo porque si comparamos esta con esta, ya vemos que en lugar de tener una constante por t, aquí tengo por t a la 2. Entonces esto es exclusivamente para cuando es constante la aceleración. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, sí, básicamente lo que necesitamos para determinar la trayectoria en un caso específico, esto se llaman eh, problemas de valor inicial, que lo que quiere decir es que necesitamos una condición inicial para poder determinar la posición en el futuro de la partícula. Si conocemos la Es muy aceleración, buena. tiempo, ocupamos el I0 y el V0. De las otras definiciones que habla ahí, bueno, se habla de la antiderivada, que es básicamente si yo tengo df de t es igual a f de t, esto se conoce como la antiderivada. Y también queremos ver cuál es el significado básicamente de la derivada, o de la integral más bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, v, aquí tengo t, digamos que esta es la función que me da el v, entonces recordamos que x es la integral de v de t. Básicamente la integral lo que hace es, si vemos las sumas de Riemann, dividimos esto en segmentos pequeñitos, y cada uno de estos tiene un delta t, tiene un delta v. Entonces la integral es básicamente la suma de esos delta v por el delta t. Y entonces ve que el delta v por delta t nos daría el área de estos rectangulitos. Entonces básicamente, cuando yo hago la integral me va a dar el área bajo la curva. Entonces la interpretación es, si yo tengo una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva me va a dar el desplazamiento. Puedo hacer lo mismo con la aceleración. Si yo tengo la aceleración y tengo el tiempo, entonces la integral, que es el área bajo la curva, me daría
me daría el V, que sería el área bajo la curva. Otros puntos que son importantes para hacer siempre una idea es cuando la aceleración es positiva, y qué pasa con la velocidad cuando tengo ciertas aceleraciones, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, algo que a uno se le puede pasar muy fácilmente es que yo puedo tener aceleraciones igual a 0 o aceleración menor que 0, y esto no implica que V es menor que 0 o V es igual a 0. La integral, esta pregunta, Mauricio, se refiere a esta integral de acá o a la de aquí arriba. Todo su pregunta. Profe, era la de más arriba, pero ya contestó mi pregunta, de Ok, hecho, porque con lo de A igual a 3t ya vi que sí, efectivamente cambia. sí, Entonces, gracias. ese es el punto. Recordar que esa fórmula es para una constante. Bueno, solo como recordatorio, ¿verdad? Para integrar, lo más sencillo es si yo tengo t a la n de t, esto es t a la n más 1, entre n más 1, yo creo que todos están bastante más una constante, y no se olviden de la constante, ¿verdad? A menos que ustedes sepan que es 0. Profe, pero en esta, bueno, nosotros trabajaremos más con integrales indefinidas que con definidas. Es que lo puedo hacer de dos formas. Eh, se trabaja de las dos formas, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, yo puedo escribir que x es igual a la integral desde v0, desde x0 hasta x de v de t, por ejemplo. Entonces ahí queda mi integral definida. Esa es una forma de hacerlo. Yo también lo puedo escribir como la integral de v de t, encuentro la solución y después entonces evalúo la condición para encontrar la constante. Entonces yo lo puedo hacer de las dos formas, pero es común utilizar integrales indefinidas en muchos casos y en muchas derivaciones, entonces hay que eh, tratar de acostumbrarse. A veces resulta más fácil resolver primero el valor de la integral, porque vean que al final uno tiene que evaluar en extremos y cosas así. A veces resulta mejor hacerlo indefinida y después evaluar hasta el puro final. Mauricio. Profe, con esto las integrales definidas e indefinidas, por ejemplo, si yo saco la integral definida de la aceleración, estaría obteniendo la velocidad media, ¿no? Y si saco la indefinida, podría obtener la velocidad instantánea. ¿Es eso correcto? No, ese es un buen punto. La integral, recuerden, la definición de V, esta es velocidad instantánea. Y la única que yo puedo, o sea, la única que tiene sentido integrar es la velocidad instantánea. Porque la velocidad media, por definición, es sería solo el cambio de la distancia en tiempo, ¿verdad? Entonces, por definición, la velocidad media sería solo una función como de esta forma, siempre va a tener esta forma, ¿verdad? Es un promedio que le hago yo todo el tiempo, entonces va a ser muy sencillo. La velocidad instantánea no. Entonces, cuando yo integro, obviamente usted puede integrar la velocidad, o sea, usted integra la velocidad y si la aceleración es constante y la velocidad es constante, no, si la velocidad es constante, entonces es igual a la velocidad media. Pero en realidad la única que no integra la velocidad instantánea, que es la única que tiene una derivada. En otras palabras, esta velocidad media, esto no es una derivada, es simplemente un cambio de la posición en un cambio del tiempo. En cambio, en la velocidad instantánea, o sea, yo uso esos delta, pero lo uso con el límite, entonces esto sí es una derivada. Entonces ese es un buen punto, ¿verdad?
Y lo mismo con la aceleración, solo la que depende de la aceleración instantánea es la que tiene sentido integrar. Profe, Sí, ahí con lo mismo que dijo el compañero, entonces, si yo integro la aceleración media, o sea, no voy a llegar a la velocidad media, nada más como para. si te integra la velocidad media, es No, que la aceleración media. la aceleración media no va a llegar a la velocidad instantánea. Le daría, ni necesariamente le daría la velocidad media, tampoco. Sí, es que digamos, como la aceleración media es delta V sobre delta T, entonces era como para despejarme de esa duda. Sí, vea que la aceleración media es delta V entre delta T, ¿verdad? Entonces yo paso, este delta T es simplemente un T, entonces la delta V es aceleración media por T, básicamente. Entonces, bueno, pareciera que, que lo que uno podría hacer es eh, integrar, pero no tiene sentido tampoco porque es una definición. Veamos qué pasaría. Digamos que yo integro esto, me da AM por T, y le hago del T, esto estaría incorrecto, creo que por las unidades, por ejemplo, aquí ya estaría metiendo 2 unidades de tiempo, segundo arriba y aceleración en metros por segundo abajo, y esto ya estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces, la, la, en la definición, o sería hacerlo delta U, es la integral de AM de T, esa sería la forma correcta que me da las unidades correctas, pero el AM es constante, entonces me da multiplicado por T, y no, y pues, o sea, no voy a ganar nada con hacer la integral, porque eso es que básicamente despejar la misma forma, entonces no vale la pena. Ok, ok, muchísimas gracias, profe. Perfecto. Ok, y básicamente, eh, y básicamente esa sería la teoría de, de este, de este capítulo. Entonces veamos ahí un par de detalles o ejercicios más bien. Creo que por aquí me quedaron otro. Ok, en bueno, son un par de gráficas solo para ver cuáles son las aceleraciones, intervalos. Entonces veamos, por ejemplo, si vemos esta primera gráfica, entonces recuerden la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces es la pendiente de la curva. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí tendríamos una aceleración mayor que cero, tiene una pendiente, aquí tenemos una aceleración menor que cero. Y vean que en estos casos eh, aquí tengo aceleración menor que cero en este tramo, pero la velocidad sigue siendo mayor que cero, vean la gráfica, aquí sigue siendo mayor que cero. Lo que va a pasar es que eventualmente la aceleración va a ir cambiando la velocidad y la va a tornar negativa, entonces ya aquí tengo aceleración menor que cero y velocidad menor que cero. Aquí tengo aceleración mayor que cero y velocidad menor que cero todavía.
De nuevo, el desplazamiento era básicamente el área bajo la curva, entonces esta parte de acá sería un área positiva, un desplazamiento positivo, esto para acá un desplazamiento negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que digamos que este es X y este es T. Esta primera parte significa que yo me voy a mover hasta este punto, por ejemplo, hasta aquí. Si esta área es exactamente igual a esta otra, pero la velocidad es negativa, entonces eso quiere decir que yo me estoy devolviendo la misma cantidad. Entonces ya esta parte me volví para acá, porque la integral es el área total bajo la curva. Y al final, ya cuando llegue a cero de nuevo, porque se cancela, entonces yo me empiezo a mover de nuevo, que sería este pedazo que tiene velocidad positiva. Entonces ya después me muevo de nuevo y quedaría como por aquí. Entonces vean que el movimiento es más o menos así, me devuelvo, luego avanzo otro poco. Y eso lo puedo ver de esta gráfica. Y ahora, si vemos esta segunda gráfica, que es aceleración con respecto al tiempo, entonces podemos ver un par de cosas. Aquí tengo aceleración constante. Aquí la aceleración constante. Ajá, aquí la aceleración es cero. Entonces en esta parte tengo aceleración es cero, entonces eso es constante, no necesariamente cero. Y aquí tengo eh, aceleración constante negativa, aquí también, y aquí también, y aquí también. Ahora, el área bajo esta curva nos daría la velocidad. Entonces, vemos que en la primera parte, la aceleración es, la velocidad es positiva. En esta parte, debería darnos velocidad negativa y en esta velocidad positiva. Entonces, pareciera que estos dos segmentos son iguales. Entonces, si yo los integro, esta área, digamos, llamámosle 1, le resto el área 2, me daría 0. Entonces, el único tramo que quedaría con una velocidad positiva sería este. Entonces, esto es para que vean lo de las gráficas. Eh, el viernes podemos hacer más ejercicios con aceleración, buscar unos mejores. El que les quería compartir era este otro ejercicio. No sé por qué no lo pedí aquí. Ok, entonces este dice, el extremo de una varilla de longitud L, que se está acá, eh, asciende por el eje OY con una velocidad constante V, siendo Y0, Y igual 0 en T igual 0, el extremo B se mueve sobre el eje OX, determinando las ecuaciones del extremo B. Ok, entonces, lo primero es bueno, definir el marco de referencia, que está aquí en O.
de lo primero. Ahora la pregunta es, este V, ¿cómo lo escribirían? Bueno, vea que tengo en realidad dos direcciones. Tengo X y este sería Y. Ese V lo escribirían como de X de T, o lo escribirían como de Y de T. Ok, la mayoría escogieron la A. Ok, bueno, ¿por qué les parece que tiene que ser de X, no de Y? ¿Alguno tiene alguna observación? Vean que generalmente cuando tenemos dos direcciones, vean en qué dirección está esta velocidad. ¿Sobre qué eje está? Está sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces lo correcto sería llamarla que es una velocidad con respecto a Y. Ahora, este problema tiene una restricción, ¿verdad? No es, tengo dos dimensiones, pero al fin y al cabo yo lo puedo reducir a una sola dimensión porque el extremo X depende del valor del extremo Y. Eh, entonces, digamos que esto es y esto es X, entonces yo puedo usar Pitágoras y escribir X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Y al cuadrado, ¿cierto? Eh, Ahora, nos piden las ecuaciones del movimiento del extremo B. El extremo B se mueve en X, entonces queremos la posición en X. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es despejar. X es igual a L al cuadrado, X al cuadrado es L al cuadrado menos Y al cuadrado. Y ahora la pregunta es, ¿por qué ocupaba yo Q es igual a DY? Aquí la velocidad es una velocidad constante, entonces este V es igual a dy de t. Puedo usar siempre dy de t, puedo usar también podría usar la velocidad media, pero mejor acostumbrarse a usar la velocidad instantánea. Es una constante, entonces si yo integro, entonces me va a dar v, eh, v por t es igual a y. Y veamos, y digamos que la velocidad inicial es, sí, y digamos que la posición inicial es lo que nos estaría falta. Nos estaría haciendo falta más un y0. Entonces, si inicialmente tenemos la varilla que empieza, que está aquí así, ¿verdad? Que empieza a moverse el extremo. Entonces, este el extremo B, el extremo A. Entonces, esto sería L. Entonces, ella empieza a subir por aquí y en T inicial, en Y igual 0. Sí, en T igual 0, en T igual 0 y es igual 0, entonces esto es igual a 0. Y el Y es simplemente el V por T. De aquí entonces ya yo puedo simplemente despejar, sustituir en X y me va a quedar que X es igual a Y al cuadrado menos V al cuadrado T al cuadrado. Y aquí me falta el cuadrado.
y esto nos va a dar la posición de, vean que cuando t es igual a 0, el x es igual a L, que es lo que nosotros esperábamos. Y vean que cuando el v por t es igual a L, eso implica que y es igual a L, entonces este sería el caso, y ya la varilla está completamente acá. Entonces en ese caso ya el x es igual a 0, ¿verdad? El x es igual a 0, que es compatible con lo que se quiere. Porque vean que el problema en realidad no es complicado, pero sí es enredado. Entonces, hay que tener cuidado con la definición con las definiciones que utilizamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna observación o alguna duda respecto al problema? Profe, solo una pregunta. ¿Por qué tiene que usarse el DYDT y no el otro? Eh, Aquí, lo que pasa es que vea que esta velocidad es la velocidad de este extremo, ¿verdad? Si yo usara si yo usara el de X, primero tengo que pensarme a ver cómo lo relaciono yo con la velocidad. Entonces, vamos a ver. Es que o sea, yo lo puedo relacionar al final por la condición de que están ligados, ¿verdad? Pero yo no puedo, ya que si yo hago de X de T, si yo hago como que V es igual a X de T, entonces lo que me va a dar que X es igual a V por T más X0. Y no me va a dar el resultado correcto. Porque es que estrictamente vea que está la velocidad en la dirección Y, no la velocidad en el X. El X, bueno, el Y, esta velocidad sí me mide este punto, pero vea que el cambio en X no depende de la velocidad, sino que conforme la velocidad se va, como cuando este extremo se va moviendo, lo que pasa es que este jala para acá. Pero este desplazamiento, digamos, si usted agarra un puntito aquí, usted va a ver que conforme esto se va subiendo, este punto se va a mover para arriba y para la izquierda, se va moviendo en este sentido, ¿verdad? Entonces no es un movimiento, eh, o sea, esa velocidad yo no la puedo relacionar de una forma sencilla con el X. Entonces, la otra forma de verlo es, yo defino bien mi sistema de coordenadas, yo definí X y Y. Entonces, toda velocidad que tenga dirección en un sistema de coordenadas tiene que ser la coordenada correspondiente. Entonces ve que por definición mi Y está en esta dirección. Entonces, si esa velocidad está en ese sentido, entonces yo tengo que ponerle Y de T. Si me hubieran dado la velocidad en este sentido, entonces ahí tengo que ponerle X de T. Y si, por ejemplo, hagámoslo esta vez en 3 dimensiones, entonces yo podría tener que me dan una velocidad acá, tengo I, J, K. Entonces yo puedo tener una velocidad en cualquier, me pueden dar una que esté en este sentido, sería VY, la que esté en este sentido es VX, y la que esté en este sentido sería VZ. ¿Verdad? Pero eso va a depender de mis marcos de referencia. Por ejemplo, también yo utilicé este marco de referencia porque me convenía, pero usted perfectamente también puede, no es que no le convenga, puede poner un marco aquí así, por ejemplo. Entonces ya ahí su V es diferente. Entonces, la definición de su velocidad, de si es de Y o de X de T, va a depender de dónde pongo este sistema de coordenadas, porque
entonces dependen del sistema de coordenadas. ¿Queda claro? Bueno, espero que... Sí, espero profe, que- gracias. sí, espero que vean que es un problemita sencillo, pero yo creo que tiene es un buen ejemplo que le sirve para evitar errores. Ok, entonces vamos a quedar así por el día de hoy. Alguien me había preguntado que si íbamos a resolver problemas de los exámenes, que si podía. Entonces, no recuerdo quién fue, pero lo que puede hacer es intentar resolver algún problema del examen y me dice más bien cuál es el que tiene problema, cuál es el que no entiende y lo podemos ver el día de la clase. Si les parece. O el miércoles en consulta también, ¿verdad? También el miércoles en consulta. Las consultas, mientras los compañeros que atienden a consulta estén de acuerdo, entonces yo las voy a grabar, ¿verdad? Para que también las vean. No, no recuerdo si les conté la semana pasada, pero sí, ahí en el canal de YouTube está la consulta de la semana pasada, se hicieron unos ejercicios de los recomendados. Entonces traten de resolverlos y ya cuando no dan, entonces me consultan o le echan un ojo a lo que hicieron o cuando ya han resuelto, le echan un ojo para ver si llegaron al resultado correcto. Si no llegan al resultado correcto y no saben por qué, entonces ahí me preguntan para yo poder eh, decirles qué es en lo que están fallando. Bueno, entonces quedamos así por el día de hoy. Los que quieran tener consulta mañana, nada más me dicen si tienen algo de antemano que quiera que vea. Entonces, simplemente nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe, profe. gracias. Y nada, hasta Que luego. tenga un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.